a ti, Señor. Cristo te ama. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que ven nuestro programa La Palabra de Verdad. En esta ocasión queremos darle un saludo muy especial. Queremos bendecirle. Queremos desearle que este mensaje, que esta enseñanza sea de edificación para tu vida, para tu familia. Saludamos a los caballeros de la iglesia de La Bonita. Saludamos a nuestros pastores, Fabián Méndez y Seidy Villarreal, a nuestras autoridades a nivel regional y también a nivel nacional y, por qué no, a nivel mundial. Continuamos con la serie de enseñanzas de eventos escatológicos y profecía bíblica. Y en esta ocasión queremos enseñar sobre las señales de que el arrebatamiento está a las puertas. El arrebatamiento de la iglesia, lo que se conoce como el rapto de la iglesia, está a las puertas. Así que, pues, queremos que usted aprenda sobre estas señales que nos dicen que Cristo vuelve pronto por su iglesia. Para esto vamos a iniciar leyendo un pasaje de la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versos 42 al 44. La palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a orar para que el Señor se glorifique en esta preciosa enseñanza. Padre Santo, en esta hora te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hermano y hermana, amigo y amiga que vea esta enseñanza, Señor. Que sea esta una voz de alarma, de alerta, de que Cristo vuelve por su iglesia pronto, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si leyéramos el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 en adelante, nos vamos a encontrar una conversación muy interesante entre Jesús y sus discípulos. Pero lo que quiero recalcar de este pasaje es cuando Jesús le dice a los discípulos que Él se va, que Él va a regresar al Padre y que va a ir a preparar morada y que un día va a volver para que donde nosotros, o más bien para que nosotros estemos donde Él está. Este evento de que Jesús habla en el capítulo 14 del Evangelio de Juan es el que se conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, en el cual todo aquel que le haya entregado su corazón a Jesucristo y le haya aceptado como su Salvador y esté preparado en el momento que suene la trompeta, va a ser raptado de esta tierra. Ahora, hay muchas personas más en este tiempo que han empezado a decir que ya no creen que hay un arrebatamiento, que ya no creen en este evento porque se predicaba de esto desde los tiempos del apóstol Pablo, incluso desde antes, y no ha sucedido. Y muchos dicen que no es así, que no va a suceder. Sin embargo, yo quiero decirle en esta hora que la palabra del Señor dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, si usted es uno de los que dice ya no hay arrebatamiento, tenga mucho cuidado. Y lo que yo le voy a enseñar en esta ocasión, lo que es el arrebatamiento y cómo va a ser, lo vamos a enseñar en la siguiente enseñanza, en el siguiente video. Pero en esta ocasión vamos a hablar de cuáles señales. Quizá usted me pregunte o se pregunte, o usted diga, hermano, ¿cómo puedo yo saber que lo que usted me está diciendo del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, está a las puertas? Más en este tiempo, con toda la conmoción que ha habido en el mundo entero y tantas cosas que se predican y se dicen por allí, que muchas faltan a la verdad. Hoy queremos hablar de algunas señales, quizá no vamos a tocar todas, pero de unas señales inequívocas que nos dicen
que Cristo vuelve pronto por su iglesia, que ese evento tan importantísimo está por suceder. Gloria al nombre del Señor. Y parte de esto lo enseñó nuestro amado Señor Jesucristo, lo enseñó Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24. En el verso 1 de este capítulo, los discípulos le preguntan a Jesús, se acercaron a él para preguntarle, mostrándole los edificios, ¿verdad? Y Jesús les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos entonces preguntan a él que cuándo han de suceder estas cosas, que cuándo será el día que estas cosas empiecen a suceder. ¿Qué señal habrá? Le preguntan de tu venida ahí en el verso 3. Y Jesús les dice en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque eso es lo que pretendemos con nuestras enseñanzas. Que nadie le engañe a usted. Que usted pueda tener los argumentos bíblicos basados en las Sagradas Escrituras para poder usted pues saber qué es lo que espera, qué es lo que creemos, qué es lo que estamos esperando, cuál es nuestra esperanza. Y entonces empezamos allí en Mateo 24:5. La primera señal nos habla de los falsos maestros y profetas. Jesús dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿De qué nos habla esto? De que una de las señales de que Cristo viene pronto será cuando se levanten falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, porque solamente hay un Cristo verdadero. Esa es la primera señal o una de las señales que tenemos que ver. Y muchos refutan esta idea diciendo que siempre han habido falsos maestros y falsos profetas, y alguno que otro que quizás se haya dicho falso Cristo también. Pero hoy más que nunca antes podemos ver a nuestro alrededor y darnos cuenta que los falsos maestros pululan por todos los lugares del mundo. Que muchos son los que se han apartado del camino y hoy andan predicando un evangelio que no es verdadero, guiando a las masas, millones, miles de personas por un camino que no es el verdadero. Y algunos o muchos han dejado ya de predicar sobre el arrebatamiento de la iglesia y hoy andan predicando otras cosas. Y algunos se han atrevido a decir que el arrebatamiento de la iglesia no existe, que no va a suceder. Esto nos habla de apostasía, de aquellos que una vez creyeron, que una vez hablaron la verdad y se apartaron de la verdad, dejaron esa verdad y hoy andan predicando otra cosa. Primera de Timoteo 4:1 nos enseña al respecto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que en los postreros tiempos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, muchos apostatarían. Un apóstata es aquel que se apartó, que se desvió del camino que una vez estuvo y empezarían a enseñar cosas que no son, dejando la fe que habían una vez adoptado a un lado, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso lo podemos ver hoy por todos los lados, en los canales de televisión, en YouTube, en otras redes sociales, podemos encontrar los falsos maestros que predican lo que no está en la palabra. Segunda de Timoteo 4:3-4 también dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy más que nunca, especialmente con lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Sabemos que no hay otro evangelio, así lo enseñó el apóstol Pablo a los Gálatas y lo especifica en el capítulo 1. Pero ese movimiento de la prosperidad ha traído a la gente a que se cumpla esta palabra que leemos en 2 de Timoteo 4:3-4. Falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas, eso nos habla de que Cristo viene pronto.
También en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 en adelante dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Esto lo escribe el apóstol Pablo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía que esto habría de pasar. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, la apostasía viene primero y después habría de venir o ha de venir el arrebatamiento de la iglesia. Segunda de Pedro 3:5 también habla de este tema, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vea qué tremendo. El apóstol Pedro es claro, da exactamente en el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque hay gente que ha dicho, no, ya no va a pasar, ya no va a suceder. Pero precisamente esa es una señal de que Cristo vuelve por su iglesia, de que el arrebatamiento está cerca. Y la palabra dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Es decir, ignoran por completo la verdad o quieren ignorarla para seguir sus propias concupiscencias, sus propios planes, sus propias ideas. Dice Judas 1:4 también referente al tema de la apostasía, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios nuestro, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual muchas iglesias se han apartado de la verdad es porque hubieron de estos que se infiltraron y de alguna manera lograron llevar la apostasía y la falsedad a las iglesias y de esa manera desviaron a la iglesia del propósito. Entonces, recapitulando la primera señal de la que yo le estoy hablando, que nos dice que Cristo viene pronto, es la apostasía reinante. La podemos ver en todos los ámbitos, en todos los lados. También nuestro amado Señor Jesucristo, en el mismo capítulo 24 de Mateo, habla del principio de dolores. Esta es otra señal, muy acorde con lo que estamos viviendo en estos tiempos. El verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quizá usted me diga, bueno, pero hace tiempo que no tenemos una guerra así seria, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Pero también es cierto que la paz mundial nunca la hemos alcanzado. Y no la vamos a alcanzar, porque solamente por medio de Jesucristo se podrá lograr. Más adelante vendrá en el futuro un hombre llamado el Anticristo que pretenderá esa paz, pero tampoco la logrará porque tendrá objetivos propios escondidos detrás de lo que hace. Entonces, principio de dolores, rumores de guerras. Hoy más que nunca el mundo está en un ambiente propicio para que estalle una guerra por situaciones políticas, por situaciones económicas. Hay países que son enemigos unos de los otros. Si vemos desde hace 100 años, poco más, poco menos para acá, el mundo está preparado, el mundo está armado. Muchos países son potencias mundiales en cuestiones de armamento, que podrían ocasionar una guerra en cualquier momento. ¿Y qué dice la palabra? Que estos serán rumores, que cuando se escuche rumores de guerras, que una nación se levanta contra otra, esto será solamente el principio, porque aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y dice aquí, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hablemos primero de las pestes. Muchas enfermedades han aparecido. Miles de personas mueren a causa del cáncer, a causa del SIDA. Y para que esté más fresco en nuestras memorias y en nuestra realidad,
Este virus, este coronavirus que apareció, que ha impactado al mundo entero, es una enfermedad más. Y hay muchas enfermedades nuevas que se han descubierto y muchas no tienen cura. Tal vez no sabemos mucho de ellas porque no se han extendido tantísimo a nivel mundial. Pero son enfermedades que nos hablan del principio de dolores. Esta dificultad que vivimos en el mundo a causa del coronavirus es parte de este principio de dolores. Y hambres. El siguiente punto, hambres. Hay muchas personas sufriendo de hambre. Muchos porque perdieron su trabajo. Pero hay lugares en el mundo, países en África, lugares en nuestros países, acá en América, donde la gente se muere de hambre y cada vez son más. Cada vez los recursos del planeta se agotan. Cada año, más temprano en el año, la humanidad agota la cantidad de recursos que el planeta produce para que la humanidad subsista durante un año. Ese día, esa fecha cada vez es más temprana en el año, lo cual nos habla de que las hambrunas de que la palabra habla se están cumpliendo. Cada vez el agua potable que hay en el mundo entero es menos. ¿Por qué? Porque está escrito que así tenía que suceder. Y terremotos en diferentes lugares. La gente dice, pero es que siempre han habido terremotos, claro, pero hoy son más frecuentes que nunca antes. Hoy suceden más terremotos que antes. Y esto es señal de que Cristo viene pronto por su iglesia. Dice la palabra, y esto será principio de dolores. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero por el principio de dolores lo tendremos que ver. También nos habla otra señal. Nos dice que el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si usted no me cree, solamente piense por un momento, analice. De aquí 20 años para atrás, o 10 años, o quizá un poquito más, 50 años, y compare el grado de maldad que hoy hay en el mundo con el que había entonces, y dése cuenta que lo que está pasando es señal de que Cristo viene pronto. Hoy más que nunca vemos la maldad. En los países, en todos los países, un país como Costa Rica, bastante pacífico, hemos visto cómo hay un incremento tan grande en los crímenes, en los asesinatos diarios. Cada año aumenta el número de asesinatos, el número de violaciones, niños violados, niñas violadas por sus padres, por sus familiares. Cosas tremendas, mujeres asesinadas por sus propios esposos. Esto cada día aumenta más. ¿Por qué? Porque dice que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Es decir, la maldad es tan grande que hoy día, se lo pongo así de claro, hoy día pareciera que vale más la vida de un perro que la vida de un hombre, que la vida de una mujer o de un niño. Hay leyes que castigan quizá más fuerte si usted mata a un perro en algunos países que si usted mata a una persona. Entonces, nos damos cuenta que esto ya se ha cumplido. Igual que las otras señales de las que estamos hablando ya están en cumplimiento. El amor de muchos se ha enfriado. Para otro, sacar un arma y despedazar a alguien es como si nada en estos tiempos. Dejar a un niño tirado allí en la basura, como si fuera basura, es como si nada. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Y no solamente el amor por el prójimo, sino que también dejaron de amar a Dios para amar otras cosas. Otra señal importantísima a la que debemos prestarle mucha atención es la higuera. Mateo 24, 32, Jesús dice bien claro, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En aquella nación de Israel, en aquel tiempo, la gente sabía que el verano estaba cerca. ¿Por qué? Porque la higuera brotaba, la higuera reverdecía y se sabía que el verano estaba cerca. Pues déjeme decirle algo, la higuera es Israel. Después del año 70, o allá en el año 70 después de Cristo, tal como el mismo Jesús lo había profetizado, el templo fue destruido. Israel fue destruido por el imperio romano, por el ejército romano a cargo del general Tito. Despedazaron, corrió la sangre por aquellas calles y desapareció Israel como nación. Y no fue sino hasta 1948 que sucedió un acto, digámoslo así, milagroso.
de que la higuera, es decir, Israel, fue restaurado como nación. Fue restaurada como nación y puesta en su tierra. Y hoy existe como nación. Hoy la higuera ha reverdecido. Hoy la higuera es una potencia mundial. Y eso nos dice que Cristo viene pronto, porque está escrito en el 33, así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es decir, cuando veamos la higuera reverdecer, démonos cuenta que Él está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y Jesús mismo lo dijo, que la generación que viera la higuera reverdecer no pasaría antes de que acontecieran todas estas cosas. Eso nos dice que Cristo viene pronto. Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, en 1948, si alguien ya estaba vivo, en este momento es un anciano. Y no es que nos ponemos a sacar números y sacar cuentas, porque está claro que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero la higuera, o sea, Israel y su florecimiento como nación es una señal de que Cristo está a las puertas, de que pronto sonará la trompeta y usted y yo necesitamos estar preparados. También la palabra enseña, Mateo 24, versos 37 al 39, que será como en los días de Noé. Y el Evangelio de Lucas enseña también que será como en los días de Lot. ¿Y cómo era eso? Bueno, dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Es decir, ellos estaban ocupados en lo suyo. Esto de comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, ellos estaban en sus propios asuntos, ajenos de Dios, ajenos de la realidad. Y vino el diluvio y perecieron. Y dice el verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, un tiempo similar al que estamos viviendo. La humanidad ha sacado a Dios de en medio del panorama, de las escuelas, lo quieren sacar hasta de las iglesias. ¿Para qué? Para ellos andar en sus propios negocios, en sus propios asuntos, ocupados en sus tareas, en sus pecados, en su trabajo. Pero lo último que quieren saber de Dios es lamentable, pero hoy los jóvenes, la población joven, no quiere saber de Dios. Sé que hay un remanente de jóvenes que Dios tiene por ahí listos, preparados o preparándose para tomar la batuta, pero los jóvenes hoy no quieren saber de Dios. Como en los días del diluvio, violencia. La gente no quiere escuchar de Dios. La gente se burla del que le predica. Se burla de los cristianos porque tienen una esperanza en Dios. Así es el tiempo en que estamos viviendo. Y como en los días de Lot, dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Aquellas ciudades eran terribles por su pecado. ¿Qué había ahí? Sodomía. De ahí sale la palabra sodomía. Pecado. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, padres con sus hijas y cosas por el estilo, que hoy las estamos viviendo. Y dice que será como en los días de Lot. Y yo creo que los tiempos que estamos viviendo quizá ha llegado a ser peor que los días de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Al cristiano se le castiga y al criminal se le defiende. Al que transgrede las leyes de Jehová se le aplaude. Y al que las defiende, al que vive por ellas, se le ataca. Ve a su alrededor, escuche las noticias. Cómo hay por todo lado, el homosexualismo se ha metido, que este asunto de género que ha calado en lo más profundo de la sociedad. Y hombres con hombres, mujeres con mujeres, una mujer con dos hombres, dos mujeres con un hombre, hombres con animales, es un desastre total. Una inmoralidad sexual terrible, abierta. Eso nos habla de que este tiempo es como en los tiempos de Sodoma y Gomorra y es una señal de que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. También la palabra nos habla, Mateo 24:14, de la expansión del evangelio.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ciertamente, no todas las personas que viven en este planeta han sido alcanzadas por el evangelio, pero casi todas las naciones, si no todas, ha llegado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio de los misioneros o misioneras, pero no solamente eso, existe la televisión. Hoy, por medio de la televisión, el evangelio ha llegado a muchos países. Llega a muchos países por medio de la señal satelital. Por ejemplo, nuestro canal Betel Costa Rica o Betel Perú, que tiene mayor alcance todavía. Miles y miles y miles de almas son alcanzadas. Pero no solamente por eso, las redes sociales, el YouTube, todas estas cosas han llegado a alcanzar casi al mundo entero. ¿Qué nos dice esto? Cristo viene pronto porque esto se ha cumplido ya. Persecución de los cristianos. Quizá usted me diga, hermano, pero hoy los cristianos no son perseguidos como antes, como allá en el tiempo de los romanos, que los mataban, que se los echaban a los leones. Quizá no vemos eso, no en Costa Rica, pero hay países del mundo, muchos países donde los cristianos son matados, donde los cristianos son echados de sus países, donde los cristianos somos considerados herejes por otras religiones, por personas, hombres, mujeres que confiesan o viven o creen en otra religión. Y en muchos lugares los cristianos son asesinados, son torturados. Pero déjeme decirle algo más. Cada vez se estrecha más el cerco contra la iglesia. Cada vez son más las leyes, las prohibiciones gubernamentales que se forjan en contra de la iglesia para tratar de callarla, para tratar de que no cumpla su misión en esta tierra. Lucas 21:12 en adelante dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Hoy, alguien que predique en contra del homosexualismo y el lesbianismo, hay países donde lo echan a la cárcel. Eso es persecución. Y esto os será ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio, dice la palabra. Seréis entregados, dice, aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Si hay un tiempo en que los cristianos no somos queridos, es este. ¿Por qué? Porque cada vez que la gente que está en el mundo ve a un cristiano que vive para el Señor, se acuerda de estas palabras. Se acuerda de lo que está escrito, de la verdad de que Cristo viene pronto. Otra señal es lo que se le llama como nuevo orden mundial. Mucho se ha hablado de esto, yo no voy a profundizar mucho en el tema, solo quiero que entienda que es una señal de que Cristo viene pronto. Y parte de esto es el aumento en la ciencia, de que habla Daniel capítulo 12 verso 4. En la parte final dice, y la ciencia se aumentará. Si nos pudiéramos transportar 100 años atrás, mucha de la tecnología que hoy tenemos, incluso la que estamos usando en este momento para grabar este video, no existía. Las redes sociales no existían. El internet, si existía, estaba empezando apenas. ¿Y sabe por qué le digo que esto es parte del nuevo orden mundial? Porque hoy es fácil que nos comuniquemos con alguien que, estando yo aquí en Costa Rica, me puedo comunicar con alguien que está en China. En cuestión de segundos. Y eso es una forma de controlar a la población. Hace muy poco tiempo, unos pocos años atrás, pensar que existiera una forma de pago que no fuera con billetes, no estaba en la mente de muchos. Es más, muchos todavía no lo han asimilado, pero hoy, con su celular, usted puede realizar los pagos que quiera, por medio de lo que llaman SIMPE, transferencias bancarias, pero hay algo más, que se llama criptomoneda, que ya usted no necesita tener nada más, es dinero electrónico que está ahí, y yo creo que esto se presta perfectamente bien para los planes del anticristo, cuando cada quien tenga el sello y tenga ese famoso chip del que tanto se ha hablado, con el cual las personas pagarán, porque tendrán, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero me atrevo a pensar que esa criptomoneda podría ser la moneda mundial, la que use el anticristo y su gente,
para pagar. Y eso nos lleva a la reorganización del mundo para la aparición del anticristo. Si nos vamos al libro del profeta Daniel en el capítulo 2, nos vamos a encontrar con el sueño de Nabucodonosor de aquella estatua de la cual ya hemos enseñado. Y vamos a poner la referencia de ese video en las descripciones para que usted lo pueda accesar si lo necesita. Nos habla de que los pies de aquella estatua tenía 10 dedos de barro, hierro, cocido de alfarero. Y esos dedos, cuando el ángel le interpreta a Daniel, ¿qué es lo que significan? Esos dedos de los pies en parte de hierro y parte de barro cocido, significa que habrá un reino compuesto de 10 naciones que será en parte frágil y en parte fuerte, hierro y barro. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Cómo es esto? El anticristo necesita un reino. El anticristo necesita un mundo que esté preparado con las condiciones específicas para que cuando él surja, que será inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, también del anticristo vamos a enseñar, para que cuando él surja todo esté preparado. Ahora con este coronavirus, que hay muchas teorías por ahí, no quiero entrar en esos detalles, pero el mundo ha tomado casi diríamos que un nuevo rumbo, porque la potencia mundial que es Estados Unidos poco a poco empieza a salir del panorama. Y no es que yo tenga algo en contra de los Estados Unidos, es que en la profecía bíblica no está escrito Estados Unidos. Y poco a poco otras potencias mundiales que sí aparecen en la palabra empiezan a tomar fuerza, económicamente hablando. Y harán alianzas, claro, por conveniencia, pero cada quien busca su propio interés. Por eso es que será una alianza ahí diplomática, por así decirlo, que lo logrará el anticristo. Y esto está aquí ya ahora, lo estamos viendo, cumplido ya. Es decir, el arrebatamiento está cerca. Y por último le quiero hablar. Hay otras señales, pero yo le voy a hablar solo de estas. De la decadencia espiritual a la que hemos llegado en esta era. De la forma en que la condición espiritual de la iglesia en general, a nivel del mundo, ha caído, ha bajado. Hay un pequeño remanente que se mantiene fiel a la palabra, a la senda antigua, pero la mayoría ha decaído. Y eso nos lleva a Apocalipsis capítulo 3, del verso 14 en adelante, cuando en aquellas cartas, aquellas 7 cartas que son enviadas a las 7 iglesias, y que para muchos teólogos cada una de esas cartas representa un periodo de la iglesia, lo cual indica que esta iglesia de la Odisea, que es la última, está en el periodo que nosotros estamos viviendo. Y Jesús le dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Primero dice, yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. No se habla de una iglesia tibia, de una iglesia que se ha acomodado, de una iglesia que está confortable allí en sus 4 paredes, en su condición. Ya no le interesa la santidad, ya no le interesa vivir para la palabra de Dios, no le interesa más que estar ahí, tranquila, confiada en su condición. Dice más, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Habla de una iglesia que estuvo caliente, pero hoy no está fría, no, está tibia, está cómoda, está acomodada. ¿Y por qué le ha pasado esto? El verso 17 lo explica bien claro, y es algo que estamos viviendo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, los llamados mercaderes del evangelio han sacado provecho de esto. Y hoy dicen, yo no necesito nada. Hay muchos cristianos que Dios los bendijo y dicen, ya yo no tengo necesidad de nada. Yo lo logré por mí mismo. No tengo necesidad de nada, y entre ese nada que mencionan está Dios, porque no quieren ni acordarse de Él. Es decir, es una iglesia que no quiere depender de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa iglesia está presente en este tiempo. Ese tipo de iglesia ya la tenemos aquí. Una iglesia apóstata, una iglesia tibia. Cristianos que se olvidaron del evangelio. Cristianos que se olvidaron de orar, de ayunar,
de la santidad, de vivir conforme a la palabra. Y hoy viven en un estado de tibieza espiritual. Y esa decadencia espiritual también es una señal de que Cristo vuelve pronto por su iglesia. Ya para terminar esta parte, esta enseñanza, quizá usted se pregunte, bueno, ¿y qué hago yo? Yo veo que esas señales de las que usted me habla se han cumplido. Y déjeme decirle que lo que falta que se cumpla es que la iglesia sea arrebatada de esta tierra para que todas las demás cosas que están escritas en el Apocalipsis se cumplan. Entonces, el reloj profético quizás ya está llegando ahí, al momento en que debe sonar la trompeta. Y quizás usted se pregunte, ¿y yo qué hago? Entréguele su vida a Cristo. La garantía de que suena la trompeta, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos, es haberle entregado nuestra vida a Cristo. Que cuando Él vuelva nos encuentre siendo una iglesia santa, pura, sin mancha, que vive para Jesucristo. Si usted analiza el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Filadelfia es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Qué significa eso? Será arrebatada la iglesia. Y las señales que le acabo de explicar nos dicen que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Corre por tu vida si no la has entregado a Jesucristo. Y llegamos así al final de esta parte. Que esta enseñanza sea de edificación, que le haga reflexionar tanto al que no conoce a Cristo como al que sí lo conoce. Porque el arrebatamiento está a las puertas y yo me quiero ir con Él. Y espero que usted también. Que el Señor le bendiga de manera poderosa en esta preciosa hora. Y le esperamos en nuestro próximo programa en la palabra de verdad. Palabras